Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás hacer en mí, en mí. Y en mí recibe Muy buenos días, mis amados hermanos. Bendiciones para toda la iglesia. Motivo de alegría, de gozo, de poder una vez más en una linda y hermosa mañana pues congregarnos, como hemos dicho, cada uno en nuestra casa, pero aquí con alegría y con ese deseo de poder engrandecer el nombre del Señor y de poder también meditar con respecto a la palabra del Señor. Y pues hoy ya se ha iniciado, desde ayer se inició el estudio del libro de los Proverbios y pues vamos, hoy nos pertenece hablar con respecto al capítulo 2 y pues de verdad, hermanos, que cada vez que disponemos de este tiempo para alabar y engrandecer el nombre del Señor, pues eso nos ayuda para así también durante todo el día estar tranquilos y saber cómo orar de acuerdo a lo que Dios nos habla a través de su palabra. De manera pues que quiero invitarle, hermano, para que estemos orando, para que estemos elevando una plegaria al cielo. Vamos a darle gracias. Yo sé que usted ya ha orado, pero vamos a darle gracias a Dios por este momento. Entonces oremos. Nuestro buen Dios y excelentísimo Padre fiel, tú que vives y reinas desde la eternidad y hasta la eternidad, en esta linda mañana nos acercamos, poderoso Rey fiel, para exaltar y engrandecer tu fiel y bendito nombre. Recibe, Señor, todo tributo, todo engrandecimiento, toda exaltación. Recibe nuestro agradecimiento, Señor, pues aún a pesar de cualquier dificultad, tú nos has dado vida y nos das una nueva oportunidad para poderte engrandecer, para poderte glorificar y también para poder aprender más de ti a través de tu santa y bendita palabra. Señor, confesamos con nuestros labios lo que dice tu palabra, que lo que nuestros labios declara, lo que nuestros labios confiesa, esto recibiremos. Desde ya, Señor, declaramos tu dirección a través de tu Santo Espíritu, tu guianza para que en este día, Señor, todo nos salga bien y pues redunde para el engrandecimiento de tu bendito nombre y para bendición de nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Confesamos una bendición maravillosa. Confesamos, Señor, que hoy es un día de provisión, de dirección, un día de donde podemos deleitarnos de tu amor y de tus beneficios. Muchísimas gracias te damos, precioso Padre, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, mis amados, como
les había dicho, hoy nos pertenece hablar el libro de Proverbios y vamos a leer el capítulo 2. Pues no lo podemos explicar todo porque se requiere de mucho tiempo, pero en lo poquito que vayamos a reflexionar, sé que nos va a dejar una enseñanza preciosa. Y dice así, tiene un título, el capítulo 2 de Proverbios tiene un título que dice La excelencia de la sabiduría. Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se juegan en las perversidades del vicio, de la vida. Entonces, hermanos, pues no lo podemos leer todo, pues ustedes saben que el tiempo apremia. Pero aquí, viendo y estudiando, a mí me ha gustado mucho estudiar el libro de los Proverbios porque de verdad que traen una enseñanza profunda y una de las cosas que el ser humano y que nosotros como cristianos más anhelamos es ser llenos de la sabiduría. ¿Y quién no quiere ser sabio? Sin embargo, a ver, la sabiduría es algo que a veces nosotros tenemos el concepto que la sabiduría es algo como tan especial, como tan que viene por allá y que es especial para unas personas. Cuando aquí este libro lo escribió el rey Salomón. Y yo puedo ver algunas cosas muy interesantes en el libro de Proverbios. Es que, bueno, él encabeza este capítulo y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Pero ¿a quién le está dedicando este mensaje el rey Salomón? Pues se lo está dedicando a un hijo de él. Pero miremos algo, la connotación que tiene, la importancia de la sabiduría y de quién viene y cómo es que nosotros podemos influenciar, digamos, a los demás o sobre todo a nuestros hijos hacia la sabiduría. Resulta que en el capítulo 4, quiero adelantarme un poquito, pero eso le toca a otro hermano después, pasado mañana. Y dice, me llama la atención porque es que el capítulo 4 dice, aquí está diciendo Salomón, él está hablando también, dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buenas enseñanzas, no desamparéis mi ley, porque de eso es lo que yo quiero decirles. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, el papá de Salomón, pues nosotros sabemos que fue el rey David. Y miren cómo el rey David pudo influenciar a Salomón hacia la sabiduría. Y como el Salomón adquirió gran sabiduría, entonces él también se preocupó por delegar, por decir así, la sabiduría. Entonces él quería que sus hijos también llegaran a ser sabios. Vuelvo y repito, hermanos, a veces nosotros tenemos el concepto de que la sabiduría es para alguien en especial. Y la sabiduría no es para alguien especial, la sabiduría es para todos nosotros los que tenemos el temor al Señor. Pero aquí en el capítulo 2, entonces vemos a Salomón que él también está delegando, se está preocupando para que sus hijos también aprendieran a ser sabios.
que no se necesita como de un don súper especial para ser sabio, sino que cuando nosotros tenemos ese gran anhelo y ese deseo en nuestro corazón de aprender más de la palabra de Dios, de aprender para qué, para saber cómo es que debemos actuar, cómo es que debemos vivir en la vida. Entonces, lo que dije de rey David, David cómo influenció a Salomón para que él se preocupara por llegar a ser sabio. Y entonces aquí también Salomón lo hace. Y entonces empieza diciéndole: hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento que tu oído a la sabiduría, inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz. A ver, hermano, nosotros, vuelvo a decir, siempre todo el mundo le decimos: Señor, lléname de sabiduría, lléname de sabiduría, lléname de sabiduría. Pero no hacemos algo dentro de nosotros que es preocuparnos e interesarnos por aprender a través de la palabra a ser sabios. Por eso dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinaras tu corazón a la prudencia, y si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces, ¿cuál es dentro de nosotros, cuál es ese deseo, cuál es ese anhelo que hay en nosotros por llegar a ser sabios? ¿Cuál es el interés que tenemos? ¿Cuál es, por decir así, nuestra preocupación? Fíjense ustedes, hermanos, que por ejemplo, los que somos padres nos interesamos en darle estudio a nuestros hijos y le damos estudio y tratamos de sacarlos profesionales, porque ese es el sueño de todos los padres. Y se gasta de una cantidad de dinero, hay que gastar un poco de tiempo, esperar un poco de tiempo para que sea profesional, pero se está haciendo una inversión para que sea profesional, y cuando llegue a ser profesional, pues para que dependa de la profesión. Y nosotros como cristianos, nuestra preocupación debe ser el de alcanzar la sabiduría, porque esa sabiduría es Dios quien nos la da. Entonces, de pronto tal vez no le estamos dando el interés apropiado, no le estamos dando una relevancia a la sabiduría, y actuamos de cualquier manera. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros como cristianos actuamos de cualquier manera y no actuamos conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, entonces no estamos actuando como sabios. Por eso el apóstol Pablo le dice allá en el capítulo 5 de Éfeso, le dice que no comportéis como necios, sino como sabios. A veces, si nosotros no estamos comportando como sabios, entonces nuestro comportamiento es como la de un necio. Y un necio lleva a la de perder, un necio se coge el fastidio de los demás, nadie lo aprecia y nadie quiere ser amigo de esa persona. Pero cuando nosotros llegamos a obtener una sabiduría, la gente quiere estar con nosotros, la gente quiere hablar con nosotros, la gente nos busca para que lo asesoremos. Y aquí entonces el rey Salomón le da a su hijo, así, le está dando un ejemplo de cómo adquirir la sabiduría. Y dice: si como a la plata la buscares, es decir, si buscara la sabiduría como si busca la plata, y dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderá el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pues, hermanos, nosotros, yo les decía que nosotros a veces, no tenemos esa sabiduría porque no queremos invertir en el conocimiento, pero sí invertimos, digamos, en el estudio de nuestros hijos para que sean profesionales, pero nosotros no invertimos ni siquiera el tiempo para estudiar la palabra. Y aquí dice: si como a la plata la escudriñares. A ver, ¿cuántas personas, hermanos, han muerto porque se van por allá a buscar oro, o se van a buscar por allá tesoros preciosos por allá? Y de hecho algunos lo han encontrado, pero lo encuentran y otros lo están esperando y van y los matan. ¿Cuántas personas se han metido por allá en minas a buscar oro, a buscar diamantes, y por allá se les cae, se les derrumba la mina y mueren? Y todas esas personas son conscientes que si van por allá a buscar tesoros, que se van a buscar oro, que se van a buscar diamantes, se van a buscar cualquier perla preciosa, tiene un costo tremendísimo que puede pagarlo con la vida. Entonces la gente va a buscar tesoros, va a buscar oro, conscientes de que eso los puede llevar a la muerte. Entonces Salomón está diciendo: oiga, si la gente no tiene precaución o no le da temor por buscar la plata, por tener dinero, por tener riquezas,
Entonces, así como deberían en lugar de gastar la vida, de gastar tiempo, de gastar dinero buscando esas cosas, ¿por qué mejor no dedica el tiempo para entender y conocer la palabra del Señor? Que es a la que nos lleva a ser sabios. Y por eso dice, como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Fíjense ustedes, cuando alguien tiene un tesoro, si un tesoro valiosísimo, de seguro que no lo va a dejar en la casa. Pues tendrá que comprar una caja fuerte y lo lleva por allá para el Banco de la República, qué sé yo, por allá un lugar seguro donde nadie lo pueda robar. Y entonces nosotros a veces guardamos los tesoros, los guardamos de una manera tan tremenda que le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo y compramos más cosas para protegerlo. Pero ¿qué estamos nosotros invirtiendo o gastando para adquirir la sabiduría que viene del cielo? Que vale más que un tesoro. Porque al fin y al cabo, un día nos vamos a morir y ese tesoro se queda. Pero lo importante, hermanos, es que mientras estemos nosotros aquí en vida, mientras nosotros estemos aquí vivos y luchando, como decimos por ahí, lo más importante antes de tener tesoros, antes de tener cualquier riqueza, lo más interesante es tener la sabiduría de Dios para llevar una vida tranquila, feliz y en paz y llena de las bendiciones de Dios. Que eso es lo que nos debemos preocupar. Nos preocupamos por tener dinero, nos preocupamos por tener riquezas, pero no nos preocupamos por lo más importante que es la sabiduría de Dios, que a la larga la sabiduría de Dios nos lleva a tener bendiciones económicas, familiares, espirituales, físicas, de todas, hasta sociales, porque la gente empieza a apreciarlo, amor. Entonces, mis amados, dice aquí el versículo 5, entonces cuando hagamos eso, cuando empecemos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a interesarnos y a buscar como a la plata, como al oro, entonces vamos a entender el temor del Señor. Fíjese usted que ya entramos a tener un resultado de lo que es interesarnos por tener conocimiento y la sabiduría de Dios. Dice allá en el apóstol Pablo, le dice a los Filipenses capítulo 2 versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el Señor todos los días nos está poniendo esa inquietud, ese interés de que nosotros aprendamos y conozcamos más de la palabra del Señor. Pero como estamos tan ocupados en otras cosas, entonces no dedicamos el tiempo. Y la palabra del Señor dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce el querer, pero el hacer ya es cuestión de nosotros, de empezar a caminar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos invirtiendo? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para tener más conocimiento de Dios? Y le repito nuevamente, hermano, la sabiduría no es para alguien en especial. La sabiduría es para todos, sin reservas y sin condiciones. La única condición es tener interés, tener ese interés y ese deseo del conocimiento y empezar a escudriñar la palabra. Dice aquí que si las escudriñares como a tesoros. ¿Qué tanto estamos escudriñando la palabra? ¿Qué tanto conocemos de la palabra? A veces es vergonzoso decirlo, hermano, pero mucha gente ya con años de ser cristianos, de estar en los caminos del Señor, y es muy incipiente el conocimiento que se tiene de la palabra de Dios, y por eso actuamos discúlpeme la palabra, pero actuamos a lo loco y tomamos decisiones apresuradas y tomamos decisiones erradas, y por eso es que a veces nos vemos inmersos en una cantidad de problemas. ¿Y todo por qué? Porque no tuvimos el tiempo suficiente para empezar a actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, que es la sabiduría. Entonces cuando empecemos a actuar conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, entonces dice el versículo 5, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Por qué es que erramos una y otra vez? ¿Por qué, hermanos, es que vivimos, por decirlo así, ofendiendo a Dios y pecando? Porque esa es la palabra apropiada, pecando continuamente. ¿Por qué vivimos cayendo continuamente? Pues sencillo, hermanos, porque cuando no hay un conocimiento, pues entonces se nos hace fácil hacer las cosas. ¿Por qué los niños hacen cosas y ellos no dimensionan el peligro? Ellos pueden coger un cuchillo y ellos no saben que ese cuchillo los puede matar.
ellos cogen, se comen alguna cosa y ellos no saben que eso que se comen de pronto los va a matar. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento y por eso actúan de esa manera. Y nosotros a veces somos como niños en cuanto al conocimiento. Por eso el apóstol Pedro dice, procurad ya no por depender de la leche, sino de comida sólida, que esa comida sólida es la que nos da a nosotros la dirección y la fortaleza de cómo poder llevar una vida recta delante de Dios, de cómo queremos actuar. Entonces, cuando hay el temor a Dios, dice, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, aquí en la tierra no hay ni un solo hombre, ni un ser humano que diga yo conozco a Dios tal y como es Él, porque nunca nosotros no estamos en la capacidad de conocer a Dios. Pero cuando tenemos un buen conocimiento de Dios, entonces nuestro actuar es diferente. Nuestra vida es una vida llena de sabiduría, llena de gracia y llena de amor. Y dice el versículo 6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo he dicho mucho esto y de pronto algunos hermanos ya, ustedes me han escuchado. Pero a veces hablamos de sabiduría y no sabemos qué es sabiduría. Y aquí el rey Salomón dice, porque el Señor da la sabiduría. La sabiduría nosotros la obtenemos de dos maneras. Primero, el Señor es quien nos la da. Segundo, es el interés que nosotros tenemos en conocer de la palabra de Dios. A ver, Dios no patrocina la pereza. Y por eso aquí en el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y sin inclinar tu corazón a la prudencia. Entonces, la sabiduría viene primero porque nosotros le oramos a Dios para que nos llene de sabiduría. Pero segundo, se debe complementar a través del estudio y de la reflexión que debemos tener de la palabra del Señor. De ninguna otra manera la vamos a obtener. Pero aquí el Salomón está diciendo, dice del Señor, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Son tres términos que nosotros confundimos o mucha gente confunde, que es sabiduría, ¿qué más? Conocimiento e inteligencia. Ahí está todo en el versículo 6. ¿Qué es? Cada uno, ¿cómo lo podemos explicar cada uno de esos términos? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el conocimiento? ¿Y qué es la inteligencia? Y ahí está. Entonces, la inteligencia es esa capacidad de reacción que yo tengo ante el conocimiento de algo. Es decir, que qué tanto me demoro yo en aprender algo que me están enseñando. Hay personas que tienen más dificultades para aprender y otras personas la cogen más rápido. Y entonces eso es una capacidad intelectual que no todo el mundo la tenemos. Entonces, eso es inteligencia, es la capacidad de reaccionar ante lo que nos enseñan. Pero está hablando también del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento sencillamente es toda esa información que nosotros tenemos aquí en la mente, todo lo que escuchamos, lo que estudiamos, lo que leemos, pues eso lo vamos guardando aquí. Y ese es el conocimiento que tenemos. ¿Pero qué es la sabiduría? Pues sencillo, la sabiduría es la aplicación inteligente del conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a ser sabios. Esa es la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Pues entonces estudie la palabra de Dios. Orémosle al Señor para que nos llene de inteligencia, para que nos dé esa capacidad de reaccionar, pero también para que seamos prudentes. Aquí en el versículo 12 y el versículo 3 habla de la prudencia. Hay personas que tienen muchísimo conocimiento, pero son imprudentes. No saben decir las cosas. Son ofensivos para hablar. Hay muchas personas que son inteligentes, pero no tienen ese conocimiento suficiente para explicar las cosas. Y entonces, la inteligencia y el conocimiento y la sabiduría, todo van de la mano. No se puede despegar del uno al otro. Entonces, cuando empezamos a aplicar eso, entonces empezamos a ser prudentes. Empezamos a actuar con prudencia, ya no soltamos la boca, como decimos por ahí, a hablar cosas que ofenden a los demás. No, se trata de que la gente se agrade. Dice la Biblia que la gente de por allá del Medio Oriente, en el tiempo de Salomón, venían de un lado y de otro solamente para escuchar como hablaba Salomón. Entonces, qué bonito, hermanos, que la gente, cuando nosotros adquirimos sabiduría, entonces somos prudentes y empezamos a hablar y la gente quiere escucharnos. La gente quiere aprender más de nosotros. Entonces, eso es para mí, eso es para el pastor, eso es para el evangelista. No, eso es para todo el mundo, para usted y para mí, para todo el mundo. Entonces,
vamos a ver los resultados o los beneficios de la sabiduría. Dice, Él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces ya empezamos a actuar con sabiduría, con prudencia y rectamente. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Ya entonces nosotros no nos estamos metiendo por allá como mi papá tenía una palabra que decía que se metió en camisa de 11 varas. Ya no se mete usted en problemas, ni se inmiscúa en algo que no tiene nada que ver con uno. Entonces a veces eso es prudencia y eso es sabiduría. Y dice, es el que, en el versículo 9, entonces entenderá justicia, juicio, equidad y todo buen camino. A ver, hermanos, ser sabio no es solamente tener conocimiento y ser inteligente. Ser sabio no es solamente que hablar bonito, ni ser elocuente. No, ser sabio es el diario vivir que nosotros tenemos. Yo no soy sabio para los demás, yo tengo que ser sabio es para mí. Que yo, en el conocimiento que tengo, que cada día tenga que actuar rectamente y que nadie tenga que levantar la mano para señalarlos. Entonces, hermanos, cuando nosotros actuamos, cuando tenemos la sabiduría de Dios, dice que vamos a entender la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino. Es decir, que vamos a ser hombres y mujeres íntegros en todas nuestras áreas. Debemos de ser íntegros. Hay personas que son buenas, pero no son rectos. Hay personas que son rectos, pero no son buenos. Hay personas que son justos, pero actúan a veces desinteresadamente y otros con interés, porque hoy en día todo lo viven cobrando. Entonces, mis amados hermanos, la sabiduría es el diario vivir. ¿Cómo es que estamos actuando diariamente? ¿O cada vez estamos fracasando, estamos errando, estamos ofendiendo, estamos haciendo cosas que ni le agradan a Dios ni le agradan a los hombres? Cuando usted y yo nos interesamos en la sabiduría, entonces Dios va marcando la pauta, nos va abriendo el camino, nos va dando a través del Espíritu Santo, nos va dando revelación y entendimiento, y así usted y yo vamos a entender lo que es la sabiduría y vamos a llevar una vida, y de hecho pues vamos a tener una vida más longeva, vamos a vivir más tiempo, porque no nos vamos a preocupar, porque no nos vamos a meter en problemas que no tenemos que meternos, porque vamos a actuar con integridad, con justicia, con juicio, con equidad, como dice aquí la palabra. Entonces, dice el versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción, mira, ahí está, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Hermanos, no podemos olvidar o no podemos desconocer que estamos en medio de un mundo perverso y que ese mundo perverso tiene peligro, que tiene tentación, que tiene adversidades, que tiene cualquier cantidad de cosas que de alguna manera van a querer atraparnos y van a querer envolvernos. Pero cuando no estamos interesados y cuando estamos preocupados, déjenme utilizar ese término, por aprender, por conocer, por tener la sabiduría, entonces Dios dice, este hijo mío, esta hija mía está interesada por ser sabio, entonces Él empieza a ampliar más nuestra sabiduría, empieza a ampliar más el conocimiento y la inteligencia. Y eso es para todos. Hoy en día, hermanos, lo que más se necesita es llevar una vida prudente. Lo que más se necesita es llevar una vida sabia, bien dirigida, bien guiada, que nuestros pasos, viene generación detrás de nosotros y ellos aprenden de lo que ven de nosotros. ¿Por qué hoy en día los jóvenes, los hijos están siendo tan rebeldes? Sencillo, porque eso se lo vieron los padres y los padres se volvieron permisivos. Entonces, así como David influenció a Salomón para que Salomón se interesara por la sabiduría, Salomón también empezó a influenciar a sus hijos para que fueran sabios. Qué bonito que usted como padre, que usted como madre, influencie a su hijo, a su hija para el camino de la sabiduría. Que siempre le esté guiando, diciendo, hijo, mire, interésate por la sabiduría. Porque hoy en día los muchachos ya no se interesan tanto por las cosas espirituales.
están entretenidos con una cantidad de juegos que vienen ahora por la internet, están entretenidos en modas, están entretenidos en memes, en ese tal TikTok ese, yo ni sé cómo se llama, una cantidad de cosas, hermanos, y menos por el tener el conocimiento de la palabra del Señor. Y aún nosotros ya, algunos los que somos ya avanzados de edad, también vivimos como elevados pensando en cosas de esta tierra. Y de hecho el apóstol Pablo le dice allá a los Colosenses capítulo 3, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, mirad hacia arriba donde está, al cielo, a las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Cuando miramos las cosas de arriba es porque estamos interesados en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. Y cuando miramos la tierra es porque estamos interesados en las cosas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo quisiera seguir hablando más, pero el tiempo pues a veces no nos los permite. Pero de verdad que es muy placentero que usted haya estado conectado y que espero que con la dirección del Espíritu Santo, esto que hemos hablado en esta mañana, nos ayude para cada día poder rebobinarnos, por decirlo así, y enfocarnos más hacia la sabiduría antes del conocimiento de las cosas de este mundo. Si usted y yo tenemos conocimiento de la sabiduría del cielo, esas cosas nos van a revelar las cosas de esta tierra y no necesitamos de ir a la par o ir detrás de las cosas que ofrece el mundo. Entonces, mis amados hermanos, de verdad que los bendigo y les motivo para que estemos estudiando la palabra. Dediquémosle y dígale al Espíritu Santo que lo llene de gracia, de sabiduría, de revelación y de entendimiento para que cada día haya un conocimiento pleno de la palabra de Dios y nuestra vida sean vidas ejemplares de donde nadie tenga que levantar el dedo para señalarnos. Entonces, mis amados hermanos, muchísimas gracias por su atención. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a dejar este día, este hermoso día en las manos de Él. Amén. Oremos. Maravilloso Padre eterno, muchísimas gracias te damos por tu inmenso amor, por tu bendita gracia, por tu bendita palabra, Señor. Porque como dice el Salmo capítulo 119, versículo 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y ella es la que alumbra mi camino, para que no tropiece y para que pueda actuar con justicia, con juicio, con equidad, donde haya en mi corazón y en mi mente el conocimiento y la inteligencia de aplicar bien, correctamente tu palabra, y eso me lleva a la sabiduría, que es lo que más debemos luchar aquí en la tierra. Gracias, precioso Espíritu Santo, por esa iglesia maravillosa que esta mañana han podido atender a este devocional. Señor, seguimos proclamando y declarando tu bendita palabra, que los cielos se abren, Señor, a favor y en beneficio nuestro, y declaramos que es un día de provisión, un día de cobertura, de protección, un día de bendición. Yo recibo esa bendición y me apropio esa bendición y te doy la gloria a mi Cristo maravilloso. Igual para cada uno de mis hermanos, aquel que está enfermo, aquel que está problemado, aquel que tiene problemas de economía, problemas familiares, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, enviamos una palabra de poder, de gracia, de sabiduría y de amor para que conforte sus almas y sus corazones. Muchísimas gracias, poderoso Dios, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, muchísimas gracias y mañana nuevamente a las 7 de la mañana los estaremos esperando. Bendiciones para todos.